Así. Doctor, ¿estamos? Bien. Voy a, hermanitos, permitirme silenciar los micrófonos para ya iniciar con la actividad esta semana. Estamos iniciando, gracias a Dios, con el estudio de esta tarde, día lunes. Tenemos, Dios mediante, toda esta semana, si Dios así lo permite, también estos estudios que nos han acompañado ya por más de 4 años y damos gracias a Dios también y gracias a todos los hermanos que siempre nos están apoyando con este, hablemos, trabajo, ¿no? De lunes a viernes, siempre a las 20 horas de horario de Chile. Estamos ya informando que acá en Chile la próxima semana se va a cambiar el horario, así que para que revisen las invitaciones que van a ir mandando, especialmente a los hermanos que son del extranjero, para que se den más o menos cuenta del nuevo horario, hablemos que vamos a tener, ¿ya? Así que eso ocurre todos los años, lo adelantan, lo atrasan, bueno, es un tema y no sé qué tan bueno sea todo eso, pero no hay nada que hacerle, así es la cosa. Así que bien, vamos a ir en una oración a Dios para dar gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar reunidos, tener este espacio. A nuestro hermano, hablemos Marcelo con nosotros. Y voy a pedir a mi hermano, hablemos Jorge, si fuera tan amable, mi hermano Jorge Figueroa, si es posible, nos pudiese, por favor, guiar en Claro, esta primera claro, oración. claro que es posible, Siempre hermano. pidiendo por nuestro hermano que va a ser el expositor y también por todas aquellas situaciones que puedan estar afectando a nuestros hermanos o hermanas en distintos lugares. Hermano, si fuera tan amable, nos puede guiar, por favor. Hermanito, ¿Cómo yo no? quiero oraciones. Quiero pedir oraciones, hermanito. Por favor. Eh, Dígame, Dígame, hermano, Pido, dígame. dígame. sí, pido oraciones por nuestra hermana en la fe. Se llama Glenda de Rosales y Cecilia de Rosales. ¿Ya? Ok. Por favor, oraciones porque ha fallecido su papá y están muy tristes. Usted sabe cuando se va un ser Ah, querido mm, de este mundo, uno tiene mucha tristeza. Por favor, por fuerza, por fortaleza espiritual para ellas, por favor. ok, mi Gracias, hermana. Ahí gracias, mi hermano hermano. Jorge ahí va a estar. No sé Ok, si hay alguien más que tenga alguna petición en especial, ya que estamos antes de iniciar, ¿verdad? Para que nuestro hermano Jorge lo pueda considerar. Hermano, Sí, hermano. por la mamá del hermano Sergio Pino, por favor. Ok. Por el hermano, ¿cómo se llama el papá? El abuelito de Antana, Yantana, ¿cómo se llama la niña? Aitana. Aitana, El sí, hermano Moreno. por el hermano Moreno, sí, Sí, hermanito. tenemos noticias del hermano que ya la niña salió del hospital, gracias a Dios, bien. Así Ajá, que da gracias a Dios porque también ha adiós. estado ahí obrando el Señor. Sí, sí, Hablemos de la gracia del Señor, ha estado ahí presente. amén, ¿Mm? amén. Bien, hermano Jorge, entonces, por favor, si fuera tan amable, nos guía en esta Cómo no, oración. hermano? ¿Me escuchas Hermanito, adelante, bien? por favor. ¿Me Sí, escucha bien, hermano? Sí, sí, se escucha hermano. bien. ¿Aló? Ah, Perfecto. perfecto. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, a usted, sus siervos, nuevamente reunidos en esta plataforma, hemos venido para aprender un poco más de la porción de su santa palabra. Ella palabra que nos edifica, esa palabra que nos llevará a un día al lado de los suyos. Gracias le damos por ello, Padre. Gracias por esas bendiciones. Le pedimos también bendiciones a todos los hermanos con de todo esfuerzo, con tanto amor y tanto cariño, llevan adelante esta plataforma que día a día nos van enseñando, nos van conduciendo por el camino de la fe, nos van conduciendo por esa puerta angosta que usted espera que todos sus santos que estemos andando para llegar a un día a estar al lado suyo. Gracias por esas bendiciones, gracias por las bendiciones de poder escuchar su santa palabra, de estar cerca de usted, de al lado de usted. Le pedimos que nos acompañe en esta hora que vamos a estar reunidos aprendiendo de su santa palabra. Permítanos, Padre, orar por los hermanos que siempre dentro de los siervos suyos tenemos hermanos que padecen a un problema de salud, a una tristeza, un dolor, a un problema circunstancial. En especial hoy día por la hermana Glenda Rosales y Cecilia, quienes están pasando por un momento difícil, dado que su padre biológico ha dormido y ha dejado este mundo a la
va a la misericordia de Dios. Para ellos, tranquilidad, paciencia y que comprendan que aquí estamos de paso y que lo importante es llegar a un día al lado suyo. Por la mamá del hermano Sergio y por el hermano Moreno, también que están padeciendo en estos momentos a un problema de salud. Oramos también por todos los hermanos que se aquejan a un problema, su providencia divina, su presencia, Padre, para que puedan ellos y podamos nosotros recuperarnos y aquejarnos de todo problema que puedan existir. Le pedimos de todo corazón que conduzca hoy día también con la sabiduría que le acostumbra el hermano Marcelo Tolosa en las palabras que nos va a edificar, las palabras que nos va a enseñar. Gracias por esas bendiciones, Padre. Gracias por estar unidos con todos los hermanos tan lejos en la distancia físicamente, pero tan unidos en el espíritu, en el corazón, siempre como hermandad que usted nos ha enseñado. Gracias le damos, Padre, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Jorge, por la oración. Dios le bendiga. Damos la bienvenida a aquellos hermanos, hermanas que se han estado incorporando. Igualmente también a los hermanos, hermanas que habitualmente nos acompañan a través del Facebook. Bien, hecho ya los saludos y los honores, vamos a dejar entonces a nuestro hermano Marcelo Tolosa. Hermano Marcelo, buenas noches. Por favor, adelante, el tiempo es suyo. Buenas noches a todos los que estamos reunidos a través de la plataforma Zoom. La mayoría casi nos conocemos físicamente, algunos nos estamos comenzando a conocer, ¿no? Eh, Otros, ¿no es cierto? Por ahí de otros países que han ingresado, ¿no es cierto?, a las plataformas y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de vernos. Y también los que a través de Facebook están conectados. Así que saludos a todos primero y gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos y a los hermanos también que están coordinando esta plataforma. Bien, hoy día, como ya vieron el tema, vamos a ver un tema de esta frase que es parecida fácil, pero a mí se me hizo compleja en realidad. Se me hizo compleja hace mucho tiempo por lo que dice y que tiene mucha enseñanza, mucha riqueza, ¿no es cierto?, de lo que es realmente el Evangelio y que el problema que dice por fe y para fe, entonces eso a veces a uno le complica lo que dice, que hay que investigar un poquito para eso, ¿no? Y para eso, ¿no es cierto?, hoy les traigo este estudio, espero que sea edificante y que al final, como siempre, del estudio, ¿no?, puedan hacer sus aportes los hermanos que también tienen conocimiento sobre este tema y agregar ahí, ¿no? Porque no todo lo que a veces uno dice o estudia es lo más acertado o está todo el conocimiento ahí, ¿no? Porque siempre hay que agregar y seguir estudiando. Pero bien, voy a tratar de ser lo más claro posible y de ir desmenuzando las palabras que salen ahí por frases para poder entender bien esta pequeña frase, ya, esta pequeña frase que habla Pablo en Romanos 1:17. Pero es una frase muy importante que debemos tener, ¿no es cierto?, el conocimiento, la sabiduría para explicarla y, y que es importante para nuestras vidas, en realidad, como cristianos, entenderla. Y que voy a exponer acá, si me dan el permiso para poner el PowerPoint. Eh, Todavía no. ¿Está listo, hermano? Ahí sí. Bien. Bien. Por fe y para fe. Romanos 1:17. ¿Ya? Un texto que conocemos. Romanos 1:17 y vamos a comenzar a la lectura que dice en la versión Reina Valera. ¿Ya? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa Hermano, es, perdona que te interrumpa, ¿sí? no está pasando la presentación, solamente está abierto el PowerPoint. Ya, vamos a ver de nuevo. Eh, lo tengo acá, abierto en otro lado. ¿Ahí? ¿Lo Ahí dice sí, acá? hermano, Ahí correcto, sí. sí. Bien, gracias.
Entonces, lo que dice el texto, después vamos a ver otras versiones para ir comparando algunas cosas interesantes. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo, más el justo por la fe vivirá. Vamos a ir em, atendiendo frase por frase para, para ver, ¿no es cierto?, qué significa cada una de ellas y hacer una conclusión, ¿ya? Vamos a ver. Bien. En el Evangelio se revela, la primera frase. En el Evangelio se revela. Eh, la revelación, ¿qué es una revelación? Primero que nada, eh, es muy fácil entender lo que es una revelación cuando hablamos de fotografía. Para aquellos que todavía no están familiarizados con ello, o la mayoría ya somos adultos, ¿no es cierto? Y tenemos, llevamos tiempo en este mundo y todos casi conocimos lo que era una revelación de fotografía, en donde se llevaba un negativo, ¿no? Y se llevaba ahí a un espacio oscuro donde se le colocaba una agüita ahí y después eso, ¿qué es lo que hacía eso? Hacía, ¿no es cierto?, que saliera a la luz una foto. Esta es la revelación. Pero la revelación de Dios, ¿ya? Que está hablando acá, dice que en el Evangelio se revela algo. Y vamos a llegar hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar de la revelación del Evangelio. En 1 Corintios 1:17, primero, quiero traer algunos textos para comparar esto, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. O sea, el Evangelio, que en donde se revela algo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿ya? Y esto nos va a servir para ver qué hablamos realmente del Evangelio, no debe ser con sabiduría de palabras o con palabras que, que son del mundo, ¿ya? O, por ejemplo, cuando decimos nosotros que el Evangelio de Cristo vamos a ser felices y que va a ser todo bien y que vamos a tener una buena vida, ¿no es cierto? Vamos a tener trabajo. Eso, esa predicación de Evangelio no es con sabiduría de Dios. Esa predicación del Evangelio no es con lo que Dios ha dicho, sino que es con sabiduría humana, ¿ya? La predicación del Evangelio debe ser con las palabras realmente, ¿no es cierto?, de la sabiduría de Dios y que no son con sabiduría de palabras, sino que son simplemente hablando lo que se revela en el Evangelio. En Hechos 8:12 vemos qué, qué es lo que revela el Evangelio o cuáles son las palabras, ¿no es cierto?, que revelan este Evangelio. Y recordemos el caso de Felipe, cuando va donde el etíope, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, porque creyeron a este Evangelio que anunciaba Felipe. ¿Y qué era lo que anunciaba Felipe? Esa es la gran pregunta. Recordemos que Felipe va donde el eunuco después, ¿no? Y el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías, y este eunuco le pregunta a Felipe, ¿de quién dice esto? ¿Ya? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Por qué le anunció el Evangelio de Jesús? Porque, bueno, Pablo cuando habla a los romanos acá, dice que en el Evangelio se revela algo, que es la justicia de Dios. Dice, le habló del Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, recordemos que la palabra Evangelio, para los que no están familiarizados todavía con esto, la palabra Evangelio quiere decir una nueva noticia, o una noticia, una buena noticia en realidad, una noticia nueva que venía al pueblo de Israel, una buena nueva, que simplemente era, ¿no es cierto?, una noticia cualquiera, pero después tomó el nombre de Evangelio simplemente para las noticias del Evangelio, de la, de la llegada del Mesías, ¿no? Y de cómo Dios salvaba al mundo. Entonces, eh, cuando hablamos de esta nueva noticia tiene algo adentro, tiene algo que tenemos que decir, ¿ya? Que no debe ser con sabiduría de palabras,
humanas, sino que debe ser con la sabiduría de Dios. Y para hablar la sabiduría de Dios, tenemos que hablar lo que Él dice, lo que Él revela. ¿Qué es lo que revela Dios en el Evangelio? ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Y Felipe nos dice, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y en el verso 36 dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mire, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entre el verso 35 y el verso 36, Felipe le dice lo que dice el Evangelio, no con sabiduría de palabra, porque llegó el eunuco a bautizarse inmediatamente. Dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, qué fácil es, qué fácil es como el eunuco, como cuando uno encuentra una persona como el eunuco que quiere hacer la voluntad de Dios y uno le dice simplemente el Evangelio. Felipe no le dijo aquí, no le dijo, mira, si tú te haces cristiano, vas a tener tales beneficios, vas a tener un montón de hermanos, vas a llegar a un lugar donde vamos a compartir juntos. Esa no fue la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio se entiende que aquí lo que dice Felipe, puse la versión de la nueva versión internacional acá porque no está agregado a otra parte que dice que si bien tú crees, ¿ya? Y el eunuco le dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? Que es una parte agregada, pero por eso no la quise poner. Pero sí, bien, ¿no es cierto? En otros textos sí lo dice, que para ser bautizado hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio revela la justicia de Dios, pero la palabra Evangelio tiene que ver con lo que decimos también. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos? Predicamos que Jesús murió, que resucitó y que hay que ser bautizado para nacer de nuevo. Y, ¿no es cierto?, hay que arrepentirse, el nacer de nuevo significa también, ¿no es cierto?, arrepentimiento para una vida nueva. Entonces, aquí el eunuco, ¿no es cierto?, es un ejemplo. Y Felipe es un ejemplo de predicación del Evangelio, donde podemos destacar que lo que él dijo, que está implícito acá, ¿no? Perdón, que hay algunas cosas que no están implícitas, que es una, ¿no es cierto?, una inferencia. eh, Él le dijo el Evangelio para que él se salvara. Entonces dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me quiero salvar, yo quiero ser salvo, yo quiero nacer de nuevo. Entonces, ese es simplemente el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando no se predica ese Evangelio? Vamos a ver enseguida. Dice, entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que le habló hasta que se bautizó? Habrá pasado una hora, media hora, no sé. Inmediatamente se bautizó. Esa es la predicación pura del Evangelio, ¿ya? En Gálatas 1:6, un texto que es muy bueno, ¿no es cierto?, para hablar de los evangelios diferentes, que lo usamos mucho, ¿no es cierto?, para aquellos que creen otra cosa, otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, cuando el evangelio es diferente, el evangelio no revela lo que Dios quiere revelar. No revela. O sea, la persona cree otra cosa. Y acordémonos que en Gálatas lo que estaba pasando es que ellos querían justificarse por la ley y no por la fe. Por lo tanto, estaban enseñando a algunos un evangelio diferente, que para salvarse había que, ¿no es cierto?, practicar la ley, ciertas cosas de la ley. Entonces, el predicar o el enseñar un evangelio diferente, estoy predicando algo que Dios no ha revelado, algo que Dios, ¿no es cierto?, no ha dicho. Por lo tanto, de eso debemos aprender que en esta frase dice, en el Evangelio cuando revela algo, revela lo de Dios, lo que Dios ha dicho, y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo y han modificado, ¿no es cierto?, este Evangelio para decir, no, y sobre todo diciendo el bautismo no es importante, ¿ya? El bautismo no salva, lo que salva es que usted acepte a Jesús nomás en su corazón y ya, y con eso es salvo.
Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio que Dios reveló no dice eso. Por eso esta frase es tan importante. ¿Ya? Eh, Siguiente. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Porque nosotros estamos familiarizados con la palabra justicia, ¿ya? Con la justicia del mundo, o una, ¿no es cierto?, con ser justiciero, uno con ser justo, una persona, ¿no es cierto?, que actúa justamente, uno dice, o con la justicia de los tribunales, cuando declaran algo. Pero por ahí va el concepto. Vamos a leer un texto y vamos a ver la definición que nos dice la Escritura. Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice que le fue contado por justicia porque él creyó a Dios. Y eso tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra fe, ¿no? Con lo que viene después, la fe. ¿Y qué significa la palabra justicia? O sea, le fue contado por justicia. Pero de ahí vamos a ver una definición. En Romanos 4:5 dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. Acá dice que Abraham, lo que Abraham hizo, lo que Abraham creyó a Dios, porque Abraham le creyó a Dios y obedeció a Dios, eso le fue contado por justicia. ¿Ya? ¿Qué es la justicia? La palabra justicia tiene varias definiciones, pero voy a tomar una que a mí me parece interesante, ¿ya? Del diccionario de Vine. El significado de dikaiosune, que es la palabra griega en justicia, que se ocupa acá. Hay varios significados, pero yo tomé esto. Acción recta. Es visto frecuentemente también en los escritos de Pablo como en las 5 veces en que aparece en Romanos 6, ¿ya? En Efesios 6, 14, etcétera. También aparece en Gálatas, ¿no? Pero la mayoría de las veces lo usa para denotar el don de gracia de Dios a los hombres, por el cual todos los que creen en el Señor son introducidos a la correcta relación con Dios. O sea, cuando dice que le fue contado por justicia, quiere decir que Dios lo declaró sin culpa, que Dios lo declaró inocente. Ya. El que Dios declare, pero el que Dios diga que le fue contado por justicia, quiere decir que con esas obras él fue declarado justo o fue declarado sin culpa. ¿Ya? Entonces, la justicia de Dios o también justificación, o sea, cuando Dios declara sin culpa o inocente a alguien. Entonces, en el Evangelio, o sea, en la buena nueva, en la nueva noticia, ¿no es cierto? Se revela la justicia de Dios, o sea, cómo Dios declara inocente a alguien. ¿De qué manera? ¿Cómo Dios declara inocente, ¿no es cierto?, al que cree también. O sea, en el Evangelio se revela la manera en que Dios declara sin culpa al ser humano, en este caso al que cree. Bien, pero dice que esta justicia de Dios se revela por fe. Esta justicia se revela por fe. Eh, Después viene la otra frase, que es interesante. Se revela por fe. ¿En qué consiste esta fe? Romanos 3:22. La justicia de Dios, dice, en la misma palabra, ¿ya? Que nos aparece aquí, o sea, la justicia de Dios, o sea, la declaración sin culpa de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, dice que se revela por fe. Acá nos dice en Romanos 3:22 que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos, ¿no es cierto?, y griegos. Y también en Romanos 3:27 dice,
¿Por dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Recordemos que Romanos hace una diferencia entre la ley y la fe. Entonces, cuando dice que la justicia de Dios se revela por fe, es por creer en Dios y obedecer. Pero por creer, ¿cuál es la importancia? Es creer por medio de la fe en Jesucristo. Creer en que Dios lo levantó de los muertos, en que Dios lo resucitó. La justicia de Dios se revela por fe en Cristo. Esta es la razón que da Pablo, ¿no es cierto?, después del 1.17 al escribir en el capítulo 3, que es por medio de la fe, pero en Jesucristo. No es por cualquier fe, no es por esa fe subjetiva, que uno dice, ah, yo tengo fe en Dios. Sí, pero ¿qué fe tiene en Dios? Yo tengo fe en que Dios es bueno conmigo. Yo tengo fe en que Dios me va a ayudar. No, no está hablando de esa fe. Está hablando de una fe objetiva. Se revela por fe, una fe objetiva en Cristo. Y esa fe en Cristo significa que yo voy a obedecer lo que dice Jesucristo. Porque cuando habla de Abraham, que fue justificado por la fe, dice que Abraham le creyó a Dios e hizo lo que Dios le dijo. Entonces, cuando decimos que la justicia de Dios se revela por fe, estamos hablando de que hay que creer en Cristo, ¿no es cierto?, en la resurrección de Cristo, y hay que someterse, ¿no?, a lo que dice esta fe en Cristo. Romanos 3:28 sigue diciendo, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Somos declarados sin culpa por medio de la fe o por la fe en Cristo y no por las obras que exige la ley. No somos justificados ante Dios, no somos declarados sin culpa por hacer la ley de Moisés. Somos declarados sin culpa por la fe en Cristo o por obedecer, ¿no?, a la fe en Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿ya? O sea, declarados sin culpas por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya estando justificados a través de la fe. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, en el caso del eunuco lo vimos, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, cuando se le predica el Evangelio a alguien, cuando se nos predicó el Evangelio a nosotros, fuimos justificados por la fe. Y al ser justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, entramos nuevamente en comunión con Dios por medio de quién, de Cristo, que fue el que murió, que fue el sacrificio. 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quien tenemos entrada, ¿no es cierto?, a esta gracia? ¿Cómo? Por la fe. Y aquí vamos más o menos entrando ya a la parte donde dice por fe y para fe. ¿Por quién tenemos entrada por la fe? Es por la fe, ¿no es cierto?, a la gracia en la cual estamos firmes. Esto es muy importante entender cuando hablamos, el hermano Fariña está hablando del calvinismo, ¿no? La plataforma los días viernes del hermano de la Florida. Y cuando hablamos del calvinismo y con personas del calvinismo que crean ustedes que hay muchas personas que creen esa doctrina, no simplemente por decir que son calvinistas, ellos no saben que son calvinistas realmente, pero muchos evangélicos, muchos protestantes en sí, eh, testigos de Jehová, hasta católicos, practican sin saber la doctrina calvinista, que tiene muchos puntos. Y uno de ellos es la justificación por la fe. O sea, ellos, ellos dicen, ah, somos salvos solamente por la fe. O sea, pero ellos creen en esta fe subjetiva, no en la fe objetiva. Y ese es el problema, que no entienden lo que significa estar justificado por la fe. Y la justificación por la fe tiene que ver con la obediencia a los términos y condiciones que nos da nuestro Señor.
Entonces, me dice, pero si no es por aquí se ve que no es por las obras, es por la fe. Sí, pero está hablando, ¿no?, de las obras de la ley. En eso la gente está muy confundida. Y nosotros tenemos que entender bien estos textos para poder enseñarles. Es un poco difícil enseñarles estos puntos, pero sí se puede hacer cuando la gente quiere realmente hacer la voluntad de Dios. Bien. En Gálatas 2:16 también, Pablo habla algo parecido aquí en Gálatas de lo que dice en Romanos, y es, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nuevamente, o sea, no es declarado inocente por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, el creer en lo que Cristo hizo, el creer en la resurrección de Cristo, en la muerte y la resurrección, en creer que Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Entonces nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, para ser declarados sin culpa por esto que creímos, por creer en que Cristo resucitó, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será declarado sin culpa o justificado. ¿Ya? Dios no va a declarar a nadie justificado por las obras de la ley. Bueno, pasamos a la última frase. Dice, es por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Aquí ya, cuando hemos sido declarados sin culpa, cuando hemos sido declarados justificados por Dios, o cuando somos justos, porque antes de eso no somos justos, antes de eso estamos en pecado, antes de ser, antes de llegar a Dios, antes de, antes de ser bautizados, o antes de acercarnos a Dios como corresponde, ¿no?, por sus términos, no somos declarados justos, somos declarados justos cuando, cuando somos bautizados. En la versión del Castilla, ¿no?, o castellano antiguo, dice lo siguiente, para que entendamos más, voy a ver varias flexiones acá. Dice, en el Evangelio se revela, en efecto, la justicia de Dios que, partiendo de la fe, en la fe se consuma, dice. Según está escrito, el justo por fe vivirá. Es una manera que lo dice esta versión. Voy a mostrarle varias versiones, algunas de ellas muy parafraseadas, pero es interesante que nos hacen entender más esta frase, lo que dice aquí en Romanos 1:17. La versión Dios para todos. Las buenas noticias, aquí lo dice ya más, ¿no es cierto?, como yo estoy diciendo, las buenas noticias, por el Evangelio, ¿no?, muestran cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. O sea, las buenas noticias o el Evangelio muestran cómo Dios a nosotros nos aprueba o nos declara, ¿no?, sin culpa, por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe. Como dice la Escritura, el que está bien con Dios vivirá por la fe. O sea, el que ha sido declarado sin culpa, el que está en paz con Dios ya, va a vivir por la fe, no va a vivir por las obras, ¿cierto?, de la ley. Esta versión también eh, popular, BLA, dice, el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe. A mí me gustó esa frase, para una vida de fe. Como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Ahora es una vida de fe, no es una vida de la ley, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Uno dice, y a veces nos pasa eso a nosotros como cristianos, que creemos que esto es cumplir leyes, simplemente. La ley tanto, ¿no es cierto?, dice acá que no puedo hacer esto, esta dice que no puedo hacer esto otro, no. Dice, es una vida de fe, de que debemos tener, ¿no es cierto?, la palabra de Dios en el corazón, dice. Dice, yo pondré mis leyes en su corazón, o sea, en nuestra mente. El deseo de hacer lo correcto, el deseo de saber qué es lo que Dios quiere realmente, cuál es la voluntad de Dios, el deseo de cambiar nuestras vidas, el deseo del nuevo nacimiento. Y uno dice, si nací de nuevo. Sí, pero nadie se da cuenta que nací de nuevo. ¿Cómo puede ser posible eso? Lleva tantos años en el Evangelio y no se muestra ningún cambio.
o sea, esta persona no nació de nuevo, sigue siendo enojón, sigue siendo con malas palabras, sigue haciendo las cosas del mundo, entonces no tiene ningún nacimiento. No es una vida de fe, ese no es una vida de que está viviendo por fe, porque vivir por fe significa el estar atento a lo que Dios dice para ver dónde yo tengo que cambiar. En esta versión, disculpen, no recuerdo el nombre, pero es una versión de un católico, ¿ya? En la MN, también dice algo bien interesante. Lo dice de una manera interesante, porque la justicia de Dios se manifiesta en él por la fe en continuo crecimiento. O sea, es una fe en continuo crecimiento. También me gusta eso porque la fe, dice, por fe y para fe, o sea, para vivir por la fe realmente, no para vivir por la ley, por leyes, es para vivir por la fe. O sea, es- dice una fe en continuo crecimiento. Yo debo crecer en la fe. Recordemos que Pablo escribía a los de Tesalónica, ¿no es cierto?, que él se alegraba de ellos porque han mostrado un crecimiento en la fe. Y eso es lo que nos debe preocupar. Los predicadores o los hermanos que a veces somos líderes, entre comillas, ¿no es cierto?, o primeros, fuimos, como dice un hermano por ahí, interpares, porque así es muchas veces, debemos preocuparnos de que los hermanos crezcan, de que crezcan en la fe. A veces hay muchas personas que se bautizan y no crecen en la fe, quedan enanos en la fe, no crecen. Entonces, debemos preocuparnos nosotros, los que siempre estamos adelante enseñando, de que los demás también crezcan, de que los demás lleguen a predicar el Evangelio, de que los demás sirvan a Dios, ¿no es cierto? Y que eso se ve en su crecimiento, pero también que tengan un crecimiento espiritual. ¿En qué sentido? En que su vida cambie, en que su vida mejore, en que aparezcan las buenas actitudes del cristiano, que aparezca el amor, que aparezca la paciencia, que aparezca las buenas palabras o que aparezca la benignidad, que es lo más difícil. Entonces, esta vida, dice en esta versión, que la justicia de Dios se manifiesta en él por la fe en continuo crecimiento. Una fe en continuo crecimiento, no es una fe que quedó ahí en el bautismo y ya. Por eso, dice el justo vivirá por fe ahora. O sea, creyendo a Dios, escuchando a Dios, escuchando lo que Él dice para ver en qué puedo crecer. La NBI dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. O sea, toda mi vida es una vida de fe. Es una vida en la cual imagínense a Abraham, ya, imaginémonos a Abraham en que él sale, ¿no es cierto?, y sale de tu parentela y vete, ¿no es cierto?, donde yo te diga. Y toda su vida, la vida de Abraham fue escuchar a Dios como patriarca y hacer lo que Dios le declaraba. Entonces, la vida de fe es esa, estar escuchando a Dios, es, es seguir escuchando, es estar atento, ¿no es cierto?, a lo que Dios dice, atento a su revelación, en este caso su palabra, ¿no? Atento a lo que ella me dice para yo hacer un cambio en mi vida y tener y que mi fe vaya en continuo crecimiento. Eh, en Hebreos 10:38 también dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, que es la frase de Habacuc 2:4. Más el justo vivirá por fe y no puede retroceder a esta fe, porque no agradará a mi alma. O sea, yo retrocedo si me estanco, yo retrocedo si no crezco, yo retrocedo, ¿no? Si llego hasta ahí y yo dije, no, ya estoy listo y ya no tengo nada más que saber de Dios. No, ahí comienza mi retroceso en realidad. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ojo, y esa es la frase importante. Lo vivo en la fe, porque ya no lo vivo en la carne,
lo vivo, Cristo vive en mí y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso el justo por la fe vivirá. ¿Pero en qué fe? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, más el justo vivirá por la fe en el Hijo de Dios, o sea, esperando saber qué es lo que Él me dice para mi vida, qué es lo que dice su palabra, obviamente. No puedo esperar una voz del cielo ni en un sueño, sino que qué es lo que dice su palabra. Y esta es la gran diferencia. eh, Cuando uno escucha, yo conozco muchas personas que son protestantes, tengo un hermano incluso, pero cuando uno escucha, lo escucha a ellos y escucha a un cristiano o ve su vida, hay una gran diferencia, debe haber una gran diferencia, que la fe viene, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios, de lo que Cristo declaró a los apóstoles, de lo que Cristo declaró a través del Espíritu Santo también, ¿no?, a los apóstoles y en el Nuevo Testamento. Y no es lo que me declara Dios a través de un sueño, porque a muchas personas creen que Dios le habla y que le dice cosas y que esa es la manifestación de Dios. Pero lo que vivo en la fe del Hijo de Dios tiene que ver con lo que está declarado en su palabra. Y en Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, tenemos fe, una fe que no es subjetiva, una fe que no es esa fe, vamos, si yo tengo fe. No, no, yo tengo fe que va a pasar esto. No, es una fe que dice que está sustentada en la fe de Cristo, en lo que Él declaró, en lo que Él reveló, ¿ya? Para que yo pueda crecer espiritualmente, para que yo pueda cambiar mi vida, para que yo pueda ser una nueva criatura. Entonces, y para preservar, ¿no es cierto?, el alma, dice. Porque esta fe, esta creencia en Cristo, esta obediencia a Cristo, a su palabra, va a hacer que mi alma sea preservada, ¿no es cierto?, para la vida eterna. Y eso es lo importante. Entonces, dice que en el Evangelio, nuevamente, se revela, ¿qué se revela? La justicia de Dios, o sea, cómo Dios declara sin culpa a la humanidad por fe, o sea, salvos por la fe, no por la ley, para llevar una vida de fe, o sea, una vida en que nosotros nos sometemos a Dios y estamos con una fe en crecimiento, no una fe que se detiene, una fe que siempre está en crecimiento. Y eso es lo interesante de este texto y que espero que hayamos comprendido, ¿no? Y y que entendamos que al final, ¿no es cierto?, si lo entendemos de otra manera el texto, bien, pero lo que me interesa a mí enseñar es que esta fe tiene que ir en crecimiento. Esta fe, el justo por la fe vivirá. Y eso quiere decir que debemos vivir, ¿no es cierto?, eh, con los oídos abiertos, oídos espirituales, a qué nos dice la palabra del Señor para yo hacer cambios en mi vida y poder tener un crecimiento espiritual. Bien, gracias por su atención. Espero que, espero que haya sido edificante para sus vidas, para cada uno de nosotros. Y luego de ahí, ¿cierto? Pueden aportar al estudio si hay algún texto que no les gustó o que no están de acuerdo, está bien. Estamos también para aprender, ¿cierto?, de otros hermanos. Gracias, mi hermano Marcelo, por el estudio. Sin duda, ¿verdad? La fe es un proceso que se vive, ¿no es cierto? En la cual se va madurando, creciendo y va aumentando en la medida que yo también me preocupe por ese crecimiento, ¿no? Y es por eso que siempre es interesante cómo se van uniendo, ¿verdad?, las piezas de manera perfecta, tal y cual como dice el Señor que la salvación, la responsabilidad es individual. No, la salvación no es de responsabilidad grupal. Y eso se debe específicamente también como lo que tú señalaste, ¿no? Es decir, la fe es el medio que de alguna otra manera necesitamos para poder ir madurando, creciendo, profundizando en las cosas espirituales. Y eso obviamente va creciendo en la medida que yo me preocupo del crecimiento de ellas.
también hablemos, uno se puede estancar, ¿no? Se puede estancar en la medida que uno no se preocupe precisamente por profundizar en las cosas, hablemos del Señor. Pero eso ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? La palabra ha sido bastante clara y agradecemos a Dios y a nuestro hermano, porque de repente nosotros creemos que estos temas como que los manejamos muy bien, pero que cuando empezamos a escudriñar y a profundizar en ella, de repente podemos encontrarnos con algunas sorpresillas, ¿no es cierto?, que no son muy, hablemos, muy gratas. Todo se puede resolver mientras estemos en este mundo, pero hay una vez que ya abandonamos este mundo, bien sabemos que nada podemos hacer. Vamos a ir en una oración a Dios, vamos a dar gracias por la palabra expuesta en esta noche. Voy a pedir a mi hermano José Fariñas, mi hermano José, si fuera tan amable, mi hermano nos pudiese guiar en esta oración, y también voy a pedir especialmente por el viaje que van a hacer nuestro hermano Néstor y nuestro hermano Ernest al vecino país de Perú. Van a ir, ¿verdad?, en un trabajo de evangelización, de predicación, de una serie que van a tener en varias partes allá. Así que vamos a pedir al Señor que también los pueda guiar, cuidar y proteger en esos viajes, ¿verdad? Y que puedan salir y regresar a sus hogares, ¿verdad?, sin mayores novedades. Y que también los hermanos allá sean bendecidos todos, ¿no?, por este trabajo también que van a desarrollar nuestros hermanos prontamente. Mi hermano José, por favor, si nos puede guiar en esta oración, se lo agradecería. Oremos, mis hermanos. Dios nuestro Padre que mora en los cielos, santificamos su nombre. En esta tarde-noche, Padre, vamos al trono de su gracia, de su gloria, para agradecerle este espacio que hemos tenido, Padre, en el cual hemos tomado nuestro tiempo para leer su palabra. Gracias por la guía y por el aprendizaje que hemos tenido en esta tarde-noche a través del hermano Marcelo Tolosa. Rogamos por él, su esposa, sus hijas, su nieta y todos los hermanos allá en Quillota, Padre Santo, allá más bien en Quintero, y todos los hermanos del área de Chile, a lo largo y ancho, Padre bendito, desde el norte al sur, la hermandad allá en Chile, rogamos por ellos. Y gracias por el trabajo que hacen, Padre bendito, los hermanos, en mantener viva esta forma de estudio para aprovechamiento de todos. Padre, muchas gracias por el ánimo del hermano Oscar, el ánimo del hermano Pino, el ánimo, Padre, del hermano Néstor, el hermano Ernest y todos los hermanos, Padre bendito, hermanos y amigos que están muy de acuerdo, Padre bendito, en seguir dando a conocer su palabra, aprendizaje, enseñanzas, exhortaciones, amonestaciones y de toda índole, Padre bendito, para nuestro bien. Apreciamos la lección de esta tarde-noche y gracias por la presencia de todos los hermanos en este vasto mundo, Padre bendito, desde el norte hasta el sur, desde el poniente al oriente. Nuestro Padre Dios, damos gracias también por aquellos hermanos y hermanas que van a oír, Padre bendito, este mensaje, quizás de una manera diferida, de un tiempo diferido, y para que también puedan aprovecharse como lo hemos hecho nosotros, Padre. En sus manos encomendamos el proyecto de viaje, Padre bendito, del hermano Ernest y el hermano Néstor hacia el vecino país, para que ellos, Padre bendito, tengan éxito. Desde ya creemos que tendrán éxito, Padre, porque se hablará de usted, de su palabra, de su evangelio, de su justicia, tal como hemos estudiado hoy, Padre. La justicia suya, revelada a través del evangelio, en que el hombre es culpable de su pecado y que el hombre, Padre, tiene salvación. Nuestro Padre, gracias le damos por todo y en el nombre de Jesucristo hacemos esta oración. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José, por la oración. Pues bien, tenemos este espacio, este tiempo para poder dialogar, pero antes, no sé si mi hermano Néstor tiene, hablemos la información de nuestros hermanos y visitas ahí en el Facebook. Adelante, por favor, mi hermano, por Muy favor. bien, hermanas y hermanos, buenas noches a todos. Sí, tenemos aquí algunas visitas en Facebook. La hermana Alicia Zamora, la hermana Isabel Ramos, Richard Rosson, Tomasita Sánchez, Julio César Telles y Juanita Marín Pinto. Son los que han estado aquí escuchando atentamente esta muy buena lección que nos ha traído el hermano Tolosa. De manera que los invitamos que pueden volver a escuchar y compartir también
esta lección con otras muchas personas a través de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que también se puede compartir y se pueden dejar sus impresiones acerca del tema. Gracias, hermano Tolosa, por la muy buena lección. Eso, no tenemos mensajes hoy día. Ok, gracias mi hermano Néstor. No sé si hay algún comentario o aporte en torno a lo expuesto mi hermano José, inmediatamente ahí levantando su mano. Adelante, por favor, mi hermano José Fariña. Y después mi hermano. Yo aprecio el tema de esta tarde-noche. Es un texto, es un texto bastante que hay que leer bastante sobre la fe, como ya lo mencionaba el hermano, la fe objetiva, que es la gracia de Dios, la fe objetiva, que es la justicia de Dios, la fe objetiva, que es el evangelio, la fe objetiva, que es la palabra, es la ley de Cristo, contrastada con la ley de Moisés. Esta es la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y, y luego el texto que teníamos en estudio, la frase por y para, por fe y para fe. No hay duda, no hay absolutamente duda de que cuando el texto dice por fe, trata de que el evangelio es dado, o la justicia de Dios, como ya se mencionó, es dado por, por fe, por fe. Y por fe, porque no hay otra forma como el hombre puede llegar a ser salvo si no es a través del evangelio, que es llamado aquí en el versículo 17, fe. La fe objetiva, la fe que se lee, la fe que se entiende, la fe que se comprende, la fe que se obedece. Hay textos que hablan que muchos obedecían a la fe. Entonces no hay duda que es la fe, es la fe objetiva. Y luego la otra frase es para fe, para fe. El asunto no termina cuando obedecemos el evangelio. No es que ya obedecí el evangelio, que es la gracia de Dios, que es la justicia de Dios. Ya lo obedecí, ya obedecí el evangelio, vine a ser bautizado. Ahora el andar del cristiano, como dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Entonces, son frases que se enlazan. Son frases que se enlazan. No quiere decir por fe una cosa y para fe otra cosa. En realidad, las dos frases aquí, fe y fe, es la fe objetiva, solo que por fe es cuando obedecemos y para fe es el andar nuestro, el seguir en las cosas de Dios para obtener lo requerido que es la salvación. Por fe y para fe. Por fe cuando obedecemos. Para fe es la permanencia nuestra en este camino de Dios, en el Evangelio, que es la gracia de Dios, que es la justicia de Dios. Gracias, hermano Tolosa. Gracias. Gracias, mi hermano José. Todos los aportes en torno al tema siempre edifican, ¿no? Hermano Gilbert, por favor, adelante. Ok, bueno, muchísimas buenas noches, buenas tardes para todos. Tratando de aportar al tema tan importante, me parece que este texto particularmente me gustaría plantearlo en la perspectiva de otro texto semejante que hay. Aclarar un poco en el sentido en que lo voy a expresar a continuación. Y es ese que se encuentra en Gálatas 3:11. Dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Creo que en el contexto de la carta a los romanos, Pablo está en el debate de la fe o la ley. Particularmente, entonces, en la fe de Jesús o en la fe de Moisés, podríamos decir, por la ley de Moisés. Es un debate que es muy necesario todavía para nuestros tiempos, no por el hecho de que tiene un contexto muy del primer siglo, deja de ser útil para nuestro tiempo. En primer lugar, tiene toda vigencia por cuanto el pueblo judío
está ahí y no cree en el Mesías, número uno. Pero además tenemos continuamente este debate alrededor de este cristianismo que quiere judaizarse, ¿no? Entonces, es un tema recurrente para todas las generaciones y por tanto tiene una absoluta vigencia, ¿no? Desde esa perspectiva de plantear la fe en Cristo o en cuanto a lo relacionado a la ley de Moisés. Maravilloso que haya mencionado el pasaje de Hebreos, capítulo 13, 11, versículo 1, donde define la fe. Y ahí pues un poco se devela, ¿no? Se desvela, porque pareciera como un misterio, pero se nos desvela y se nos presenta de una manera digerible que podemos comprender en qué área tenemos que trabajar precisamente para mantenernos en la fe, para cultivar nuestra fe. Y sobre todo, un texto muy importante es cuando se nos presenta la fe como un don. Dice que a algunos le fue dado ciencia, o no recuerdo un contexto, dice, y a otros le fue dado fe. Entonces, en cualquier caso, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y adquiere absoluta vigencia aquella frase que decían los apóstoles cuando le pedían al Señor, aumentanos la fe. Era lo que quería aportar. Ok, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias por su comentario y por su aporte. También tenemos a nuestro hermano Mario Peña. Hermano Mario, adelante, por favor. Bueno, el comentario breve nada más, hermanos. La explicación de esa expresión por fe y para fe, a mí me parece más clara cuando consideramos los sentidos de las preposiciones griegas. Yo alguna vez he dicho que parte de la verdad está en entender el uso de las preposiciones, porque hay dos preposiciones diferentes, que la primera indica hacia afuera. La justicia de Dios vino de Dios, del cielo hacia nosotros. La justicia de Dios viene y luego dice para que nosotros creamos. Así, sencillo, así, sin entrar en más explicaciones gramaticales. Pero parte de la explicación de ese pasaje está en estas dos preposiciones que están ahí antes del verbo o del término creer, ¿verdad? Así que no es fácil el texto, es un texto un poco difícil, pero en términos sencillos eso es que la justicia de Dios se reveló de Dios hacia nosotros para que creamos, para que la aceptemos y seamos justificados. Gracias, hermanos, y pasen muy buenas noches todos. Gracias, mi hermano Mario. Sí, efectivamente, pareciera que hay textos que son, entre comillas, fáciles de leer, pero tienen su complicación para comprender y profundizar, ¿no? Y obviamente que hay que ir muchas veces a las raíces. ¿Algo más? Hermano Oscar, disculpe, Sí, hermano. sí. Inclusive el término evangelio no está en los manuscritos originales. Esa es una expresión que los traductores nos pusieron a nosotros. Usted puede consultar el interlineal. Cualquier interlineal no va a incluir la palabra evangelio. Se infiere, y es a veces lo que nosotros tenemos que comprender, que a veces los traductores nos ponen términos para que nosotros entendamos mejor los conceptos. Pero Correcto. sí es el evangelio, es la justicia, ahí está la justicia de Dios, ¿verdad? Pero ha venido de los cielos. Ese es lo que tenemos que explicar de ese pasaje. Ok, mi hermano, muchas gracias, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta en torno a lo que se ha planteado, un interesante tema que tiene que ver específicamente con la fe, la importancia que tiene, una importancia, hablemos, racional, bíblica, y que tiene que ver obviamente con el crecimiento de cada uno de los hijos de Dios. ¿No hay nada más? Bien, mis hermanos, nuevamente agradecido mi hermano Marcelo por estos temas tan interesantes que nos dejan, hablemos siempre pensando, y esa es la idea, ¿no? No quedarse solamente en el pensamiento, sino también escudriñar y preguntar y obviamente seguir estudiando estos temas que son importantes para el crecimiento. Así que muchas gracias, mi hermano. Aquí tenemos algunos mensajitos de algunos hermanos. Antes de cerrar, voy a leer unos chats que tengo aquí. Bueno, mi hermana Marisa Figueroa dice amén. Mi hermana Vidal dice muy buena lección. Muchas gracias, mi hermano. Hasta mañana, amén y amén. Y un feliz viaje también para nuestro hermano Ernest y hermano Hablemos Néstor. Que Dios los lleve. Hablemos con bien. Hasta mañana. Y la hermana Amistad dice buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Marcelo. Dios le
siga bendiciendo y dando sabiduría. Gracias por la excelente lección. Feliz y bendición y bendecida noche. Bien, así estamos ya llegando al final. Si Dios así lo permite, mañana siempre a las 20 horas estaremos nuevamente, ¿verdad?, con otro interesante tema y que obviamente va a ser expuesto por un hermano, hablemos, que ha tenido la voluntad, la buena voluntad de acompañarnos en este trabajo. Por mi parte, muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor los cuide, los proteja. No sé si no hay nada más que señalar. Entonces nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. hermano. Y Dios Hermanos, los bendiga. hermano, buenas Gracias a noches. todos. Gracias. pasen muy buenos lunches todos y que Igualmente, Igualmente, mi hermano. hermano. Muchas Dios les gracias. bendiga. Chao, chao. Chao, chao, mis hermanos. Dios les Chao, bendiga a chao. todos.